rincón silencioso del cosmos. Respira profundamente y permite que tu cuerpo se relaje por completo. Cierra los ojos suavemente y acompáñame en este viaje tranquilo por los misterios más fascinantes del universo. Respira profundamente. Hace 13.800 millones de años, no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia tal como la conocemos. Todo lo que hoy ves a tu alrededor, las estrellas, los planetas, tú mismo, estaba concentrado en un punto infinitamente pequeño y denso. Un punto de una energía y temperatura inimaginables. Entonces, en un instante de una belleza indescriptible, ocurrió el gran estallido. No fue una explosión como las que conocemos en la Tierra. Fue una expansión suave, silenciosa y perfecta. El espacio mismo comenzó a nacer y a crecer. En los primeros segundos, el universo era un océano de partículas subatómicas que danzaban a velocidades cercanas a la de la luz. Poco a poco, a medida que el cosmos se enfriaba, las cosas empezaron a tomar forma. Los protones y neutrones se unieron para crear los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Cientos de miles de años después, cuando la temperatura bajó lo suficiente, los electrones se unieron a estos núcleos y nacieron los primeros átomos. El universo, que antes era opaco como una niebla espesa, se volvió transparente. La luz pudo viajar libremente por primera vez. Esa luz antigua todavía viaja hoy hacia nosotros. La llamamos radiación de fondo de microondas, un eco suave y constante del nacimiento del universo. Es como una canción muy antigua que sigue sonando en todo el cosmos, tan débil que solo los instrumentos más sensibles pueden escucharla. ¿Sabías que en esos primeros momentos se crearon casi todas las partículas que forman tu cuerpo? El hidrógeno de tus células, el oxígeno que respiras, el carbono de tus huesos. Todo eso se forjó en las primeras etapas del universo, o más tarde, en el corazón de las estrellas. El cosmos no surgió con ruido ni violencia. Surgió con una elegancia y una precisión que aún hoy nos deja sin aliento. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta es el resultado de esa expansión lenta y armónica que continúa hasta el día de hoy. Longo, respira lento. Siente cómo tu cuerpo se hunde suavemente en la cama. El mismo universo que nació hace 13.800 mingotes de años sigue expandiéndose en este preciso instante, llevando consigo todos los secretos que aún estamos por descubrir. Y mientras flotas en esta calma cósmica, déjate llevar. El universo te cuida. No hay prisa, solo paz, silencio y estrellas lejanas que brillan solo para ti. Parte 2. Las estrellas y sus vidas silenciosas. Respira suavemente. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones con calma. Ahora que hemos viajado hasta el comienzo de todo, dejemos que el universo nos muestre sus luces más hermosas. Las estrellas. Parte 2. Imagina una noche clara, lejos de cualquier luz artificial. Arriba, miles de puntos brillantes titilan con paciencia. Cada
Cada uno de esos puntos es una estrella, un sol lejano que brilla desde hace millones o miles de millones de años. Nuestra propia estrella, el Sol, es solo una de ellas, una estrella mediana y tranquila que lleva brillando casi 5.000 millones de años. Las estrellas nacen en enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. En el corazón de estas nubes, la gravedad atrae poco a poco la materia hasta que se forma un núcleo tan denso y caliente que comienza la fusión nuclear. Es como si el universo encendiera una vela suave y constante. Una estrella ha nacido. Durante la mayor parte de su vida, una estrella como nuestro Sol quema hidrógeno y lo convierte en helio en su núcleo. Esta danza nuclear es lo que hace que brille con una luz estable y cálida. Pero ninguna estrella vive para siempre. Cuando el hidrógeno se agota, la estrella cambia. Las estrellas más pequeñas y tranquilas, como el Sol, se hinchan y se convierten en gigantes rojas. Sus capas exteriores se expanden suavemente, creando bellas formas en el espacio. Al final de su vida, estas estrellas expulsan sus capas externas en una danza final de colores. Nacen entonces las nebulosas planetarias, nubes de gas brillantes que parecen joyas cósmicas. En su centro queda una enana blanca, un núcleo caliente y denso del tamaño de la Tierra, pero con la masa de todo un sol. Es un resto silencioso y elegante de lo que una vez fue una estrella brillante. Otras estrellas, mucho más masivas, viven vidas cortas e intensas. Cuando agotan su combustible, colapsan de forma dramática y explotan en supernovas. Estas explosiones son tan poderosas que por un breve momento, una sola estrella puede brillar más que toda una galaxia. En esas explosiones se crean elementos pesados como el oro, la plata y el carbono que forman nuestros cuerpos y nuestro planeta. ¿Sabías que casi todos los átomos de tu cuerpo nacieron dentro de una estrella o en una supernova? Eres literalmente polvo de estrellas, hecho de material que viajó miles de millones de años por el cosmos hasta llegar aquí. Ahora mismo, en este preciso instante, miles de millones de estrellas están naciendo y muriendo en el universo. Algunas brillan con una luz constante, otras pulsan como corazones lejanos. Todas ellas forman parte de una gran sinfonía silenciosa que llena el cosmos. Respira profundamente una vez más. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más pesado y relajado. Deja que la luz suave de estas estrellas lejanas te envuelva como una manta tibia. No necesitas pensar en nada, solo flotar, mientras el universo continúa su danza eterna de creación y transformación. Las estrellas no tienen prisa, brillan con paciencia, cuidando el espacio a su alrededor. Y tú, en este momento, puedes descansar bajo su luz tranquila. Parte 2, Parte 3. Los planetas y los mundos lejanos. Respira con mucha calma. Deja que cada inhalación te lleve más profundo hacia la relajación. Ahora que hemos contemplado el nacimiento de las estrellas, viajemos juntos hacia los mundos que giran a su alrededor. Los planetas. En nuestro propio sistema solar, 8 planetas danzan en órbitas ordenadas alrededor del Sol. Mercurio, el más cercano, es un mundo pequeño y ardiente durante el día, pero extremadamente frío por la noche. Venus,
envuelto en gruesas nubes de ácido, tiene una presión atmosférica tan fuerte que aplastaría cualquier cosa que intentara aterrizar allí. La Tierra, nuestro hogar azul, es el único planeta que conocemos donde la vida florece en toda su diversidad. Marte, el planeta rojo, guarda secretos fascinantes. Sus enormes volcanes apagados y su cañón más grande del sistema solar nos recuerdan que alguna vez tuvo una actividad geológica intensa. Tal vez, hace miles de millones de años, tuvo ríos y lagos de agua líquida. Júpiter, el gigante gaseoso, es tan grande que dentro de él cabrían más de 1.300 tierras. Sus tormentas son tan vastas que una de ellas, la Gran Mancha Roja, lleva girando más de 300 años. Saturno, con sus impresionantes anillos hechos de hielo y roca, parece una joya suspendida en el espacio. Urano y Neptuno, los gigantes de hielo, giran inclinados de forma extraña y están envueltos en vientos que alcanzan velocidades inimaginables. Los más allá de Neptuno, en la región llamada Cinturón de Kuiper, flotan miles de millones de objetos helados. Uno de ellos, Plutón, ya no se considera planeta, pero sigue siendo un mundo fascinante, con montañas de hielo y una atmósfera tenue. Pero el universo es mucho más grande. Los astrónomos han descubierto miles de planetas fuera de nuestro sistema solar, llamados exoplanetas. Algunos de ellos orbitan estrellas muy diferentes a la nuestra. Hay planetas que giran tan cerca de su estrella que su superficie está derretida. Otros son gigantes gaseosos del tamaño de Júpiter, y algunos, los más interesantes, se encuentran en la zona habitable, donde la temperatura podría permitir la existencia de agua líquida. Imagina un planeta con 2 soles en el cielo, o un mundo oceánico cubierto completamente de agua profunda, o un planeta donde llueve diamantes. Todos estos mundos existen en algún lugar del cosmos, girando en silencio bajo la luz de estrellas lejanas. Cada planeta tiene su propia historia, su propia danza alrededor de su estrella. Algunos son tranquilos y estables, otros son caóticos y llenos de actividad. Pero todos forman parte del gran tapiz del universo. Respira lentamente. Siente cómo tus brazos y piernas se vuelven cada vez más pesados y relajados. Imagina que flotas suavemente entre estos planetas, sin esfuerzo, sin peso, solo observando su belleza desde lejos. Long paciencia. El universo no necesita que hagas nada. Solo que descanses, que dejes que tu mente se aquiete mientras los mundos lejanos continúan su viaje eterno. Y en esta calma profunda, puedes sentir que eres parte de algo inmenso y maravilloso. Un pequeño ser en un planeta azul, contemplando el cosmos infinito con paz y gratitud. Long paciencia. Que descanses. Viajemos juntos hacia los mundos que giran a su alrededor. Parte 4. Los misterios más profundos y el futuro del cosmos. Respira con una lentitud deliciosa. Siente cómo todo tu cuerpo se hunde suavemente en la cama, cada vez más pesado, más relajado. Ahora, después de haber viajado por el origen, las estrellas y los planetas, llegamos a los misterios más profundos que aún guarda el universo. Long,
Existen regiones del cosmos donde las leyes de la física parecen romperse. Se llaman agujeros negros. Cuando una estrella muy masiva agota su combustible, colapsa sobre sí misma con una fuerza tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. En el centro hay una singularidad, un punto donde la densidad es infinita y el tiempo mismo se detiene. Alrededor de ellos, el espacio se curva de una forma tan extrema que crea un horizonte de sucesos, una frontera invisible, más allá de la cual nada puede volver. Pero los agujeros negros no son solo destructores. Muchos de ellos, especialmente los supermasivos que viven en el centro de casi todas las galaxias, ayudan a regular la formación de estrellas y el crecimiento de las propias galaxias. Son como guardianes silenciosos del orden cósmico. Además de la materia que podemos ver, el universo contiene algo mucho más misterioso: la materia oscura. Esta forma invisible de materia no emite luz ni la refleja, pero su gravedad mantiene unidas a las galaxias y los cúmulos de galaxias. Los científicos calculan que representa aproximadamente el 27% de todo el universo. Y aún más sorprendente es la energía oscura, responsable de que el universo no solo se expanda, sino que lo haga cada vez más rápido. Esta energía representa alrededor del 68% de todo lo que existe. Juntas, la materia oscura y la energía oscura forman más del 95% del cosmos. Lo que vemos con nuestros ojos y telescopios es solo una pequeña fracción, apenas el 5%. El universo sigue expandiéndose desde aquel primer instante, hace 13.800 millones de años. Y algún día, dentro de billones de años, las estrellas se apagarán, las galaxias se alejarán tanto que ya no podremos verlas, y todo quedará en un silencio frío y oscuro. Pero incluso entonces, el cosmos continuará su evolución de formas que aún no podemos imaginar. Mientras tanto, aquí estamos tú y yo, en este pequeño planeta azul, contemplando con asombro y paz todo este inmenso espectáculo. No necesitas entenderlo todo, solo sentirlo, solo flotar en esta inmensidad, con la mente en calma y el corazón tranquilo. Respira profundamente una última vez. Deja que todos los pensamientos se disuelvan como estrellas lejanas en la noche. No hay nada que hacer, nada que resolver. El universo te sostiene, el cosmos te arrulla con su ritmo eterno. Lungra, permite que tus párpados se vuelvan pesados, que tu respiración se vuelva más lenta y profunda. Deja que el sueño te envuelva suavemente, como una nebulosa de gas y polvo que protege a las estrellas recién nacidas. Que duermas profundamente, rodeado de maravillas que superan cualquier sueño. Lungra, que las estrellas lejanas velen por ti esta noche. Lungra, que el universo entero te regale el descanso más reparador y lleno de paz. Buenas noches, que sueñes con el cosmos infinito. Buenas noches, que sueñes con el cosmos infinito.